Yo le voy a pedir que busquen su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer del 1 al 4. Génesis 37, del 1 al 4. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cierre sus ojos. Padre, que en esta noche, Señor, esta palabra halle cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Que así, Señor, como tú me has hablado a mí a través de esta palabra, pues seas tú hablando a cada uno de mis hermanos en esta noche. Hasta donde llega tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, yo te pido, Señor, que esta palabra halle cabida en nuestro corazón. Porque hemos venido a este lugar, Señor, no solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios mío. Y yo sé que hemos venido con una necesidad de una palabra, y tú la tienes en esta noche. No porque yo esté en este lugar, sino porque es tu presencia y es tu gloria, Señor. Abre el corazón, abre el entendimiento de cada uno de nosotros en este lugar, para poder recibirla y atesorarla, Señor, en nuestro corazón. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El tema de esta noche, vamos a hablar, y dice: la túnica que Dios tiene guardada. ¿Cómo se llama? Mire que dice que nadie que se aprecie de ser siervo de Dios estará exento a que le despojen en alguna ocasión. Pierdes amigos, posiciones, seres que amas, un trabajo, te echan de la iglesia, dudan de tu ministerio, te quitan cobertura. La lista es mucho más. Pero en la perspectiva de Dios es un paso necesario para formarnos. Mire, amado hermano, cuando usted tiene un llamado, nosotros tenemos que ser probados. Tus amigos se apartan los amigos se apartan de nosotros y ya nos dicen: son aleluya, son amén. Ya con vos no me junto porque tú te arruinaste, ya no eras como eras antes. Antes tomábamos, antes jugábamos y hoy no hacíamos. Pierdes posición. Y déjame decirte que si tenemos un llamado, Dios nos va a probar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que a veces no nos gusta. Queremos que todo sea color de rosa, que cuando estemos en el camino de Dios, que no seamos probados. Pero si Dios te ha llamado, es porque Dios te va a probar en el camino también, y nos va a formar. Los que fuimos el domingo allá a la campa, ¿verdad? Pudimos ver a aquellos soldados, cómo son formados. Mire, esos soldados iban a 45 días, creo yo, a la Mosquitia. Es un lugar, yo no conozco, pero dice que es un lugar muy difícil. Ellos, amados hermanos, son formados. Ellos en el batallón son formados para eso. Así somos formados como hijos de Dios. Y no es fácil servir a Dios.
pero Dios te está probando en el proceso. Dios te da vestiduras a veces que no merecemos. A veces Dios nos da un talento, nos da cosas a nosotros que no la merecemos. Y nosotros las dejamos pasar desapercibidas, no queremos servir a Dios. Gente que puede cantar no quiere cantarle a Dios. Gente que puede enseñar no quiere enseñar a Dios. Cuando José dice recibió la túnica de muchos colores, llamemos dones, llamemos ministerios, llamemos cobertura, llamemos muchas cosas. La túnica dice que le quedó grande a José. ¿Cuántas veces, amado hermano, Dios nos ha entregado cosas y nos quedan grandes? Pero siempre que Dios declara su propósito, ese propósito nos queda muy grande, dice que la talla que podemos dar. A veces el pastor confía en nosotros, Dios confía en nosotros y no queremos dar la talla que Dios nos ha entregado. Es que mire, pastor, que yo tengo este compromiso. Es que mire, pastor, que yo tengo esto. No, amado hermano, tenemos que hacerlo, porque a eso nos ha enviado Dios, a eso nos ha mandado. La intención divina, dice, es que crezcamos. La intención de Dios es que día con día usted y yo crezcamos en la vida de Dios. Lo que decía la pastora y que predicaba el domingo ya son cosas nuevas. Nosotros tenemos que ir avanzando. ¿O es que cuando vamos al kinder ahí nos quedamos? ¿Verdad que no? Del kinder pasamos a la escuela, pasamos al colegio, después a la universidad. Y así quiere Dios que usted y yo seamos en el reino de Él, que vayamos creciendo día con día. Lo que hacíamos ayer, ya hoy tenemos que avanzar, pero no lo podemos estancar. Dios quiere que maduremos, amados hermanos, hasta alcanzar la medida que Él nos ha asignado. Yo no sé lo que Dios le ha entregado a usted o lo que anhela usted de Dios, pero Dios nos ha entregado algo a la medida. Pero nosotros, así como José, su padre dice que le hizo una túnica en que el momento le quedó muy grande. Él no sabía, él no entendía por qué José le había confeccionado esta túnica. Dice que José amaba, el padre amaba más a José más que a todos. Pero él, cuando le dio esta túnica, no miró el valor de este vestido que le habían hecho. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha entregado? ¿Cuántas veces nosotros en la vida Dios nos ha entregado algo y no le tomamos importancia? Recuerda que José solo era un muchacho de 17 años, pero para Jacob era lo más preciado que él tenía. Dios nos ama, amados hermanos, no importa si usted es joven, es niño, Dios te ama. Pero ¿sabe qué? Que José era un muchacho inmaduro. Era un muchacho consentido, malcriado. Dice que cuando recibió la túnica de su padre, Dios le mostró a través de sueños lo que iba a hacer en su vida. Y en virtud de quedarse callado y humilde, él presumía. A veces cuando Dios nos ha entregado algo y empezamos a presumir que yo soy esto, que yo soy el otro. Por eso es que José cayó mal ante sus hermanos. Porque él empezó a presumir y les dijo, tal vez les dijo, miren, mi papá me quiere más a mí que a ustedes. Y fue cuando los hermanos se llenaron de odio sobre él. Dice que hasta le hablaban fuerte, no lo querían. ¿Por qué? Porque él no entendía el valor de aquella cosa de aquella túnica que Jacob le había entregado. Dice que de su llamado y de su túnica más de lo que él permitió. Con justa razón sus hermanos se molestaban. José tenía un llamado, tenía un sueño, pero su carácter era fuerte. Le hacía falta
la escuela de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hace falta pasar por la escuela de Dios? Tal vez Dios nos ha entregado cosas, amado hermano, muy bonitas, pero nuestro carácter es fuerte. Y es ahí donde Dios comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Entre más Dios nos dé, más humildes tenemos que ser. La escuela de Dios comienza por la desnudez. Alguien dice en una ocasión: si quieres probar la capacidad de un hombre, dale poco. Si quieres probarlo, elógialo, dale mucho. Y si quieres probar su fidelidad, quítale todo. Entonces se revelará su corazón. Mire, ¿quiere conocer a usted un hombre cómo es o a la mujer? Como me decía alguien, es emborráchelo y dele poder. Ahí se conoce el verdadero hombre. A veces solo porque nos dan un privilegio nos creemos más que los demás, pero no tiene que ser así. Entre más Dios te use, más humilde tenemos que ser. A veces nos creemos mucho, así como José se creía, porque él se identificaba con aquella túnica de colores que el papá le había hecho. Pero mire qué bonito, a José le dieron todo, las vestiduras de su túnica, y luego dice que le dejaron desnudo. De príncipe pasó a mendigo, de hijo al menosprecio de sus hermanos, de señor a la casa de esclavo. En esta parte dice: cuando muchos reniegan y dicen: ¿y de qué me sirve que Dios haya dicho tanto de mí? ¿Cuántas veces a través de un siervo Dios te ha dado palabra y te dice: Dios te va a usar? Y pasa el tiempo y no miramos que esa palabra se cumple y empezamos a renegar. ¿Y qué sirve de aquella palabra que me haya dado Dios si no pasa nada en mi vida? Pero tenemos que ser pacientes. A veces queremos hacer las cosas a la ligera, pero no te preocupes. A veces podemos decir: es que no me toman en cuenta. No, Dios te tiene en la lista, y en el momento que Él decida usarte, Dios te va a usar. Pero estemos allí. Miren, dice, cómo estoy. Reniegan de Dios, del servicio a Él, de la iglesia, de sus momentos, de la familia, de quienes le han traicionado, y muchas cosas que podemos decir. Renegamos de todo. Es que mire que la familia que tengo, hermano, es que mire que pasa esto. Tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios está probando las capacidades. Dios te está probando a ver tu carácter. Mire a Pedro. Podemos hablar muchas cosas de Pedro, pero cómo Dios usó a Pedro. En el proceso Pedro sufrió muchas cosas, pero fue un hombre que Dios usó grandemente. Cuando Dios va a comenzar a tratar contigo, siempre te enviará a comenzar desde abajo. A veces queremos que de un solo llegar hasta arriba, amado hermano. Si nos comienzan a decir: hermano, tú vas a comenzar a lavar el baño, amén, desde ahí voy a comenzar. Pero a veces, amado hermano, queremos ser más altos de lo que, y Dios te está probando a ver si tienes un corazón humilde. No importa si nos mandan a lavar los baños, a barrer, vayamos. Pero es que Dios te está probando a ver hasta dónde está tu corazón. Siempre te enviará, dice, a comenzar desde abajo, desde el nivel preescolar. No se pueden, dice, quemar etapas ni adelantar pasos. No hay promoción automática, es simplemente un proceso duro y difícil, pero que al final te llevará al destino divino. Nosotros no podemos querer brincarnos etapas. Dios te lleva poco a poco. Y la escuela de Dios incluye un servicio. Tu fidelidad hará que te vistas, que tus vestiduras de siervo dejan atrás la desnudez
de la esclavitud, José sirvió a la casa de Potifar. Fue su primer pequeño paso en la escala hacia su destino. Él sirvió por muchos años, amado hermano, en la casa de Potifar. Y fue el comienzo de algo muy grande que Dios tenía para José. Usted puede decir, pero es que José era aquí, era allá. Sí, pero él en el transcurso de su vida, él pasó por una escuela. Él aprendió mucho desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo desnudaron y le dijeron al papá que lo había matado una bestia. Llegaron con la túnica de colores y le echaron sangre de animal. ¿Para qué? Para decirle a Jacob, que José había muerto. ¿Cuántas veces, amado hermano, puedes decir es que el hermano habla mal de mí? Ese es algo que tenemos que pasar. Dios te está probando tu corazón. Mire con cuánta mentira llegaron al papá sus hermanos. Pero el propósito de Dios se cumplió, o se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Dios se va a cumplir. Si te toca lavar los baños, hazlo. Si te toca barrer, barre. Si te toca limpiar los pisos, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde nosotros demostramos que somos humildes, con un corazón humilde delante de Dios. Hay gente que dice, esa gente es humilde, pero no, es humilde de físico, pero no de corazón. Ay, el pastor a mí, o el hermano, ¿por qué me dice que vaya a barrer o que vaya a los baños? No, que lo haga él. No, hermano, no tiene que existir eso en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos aquí para servir a los hombres, sino para servir a Dios. Donde te manden, vayamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que obedecer órdenes que no comprenderás, hacer cosas humillantes o ilógicas, pero Dios probará tu obediencia. Dice el Señor que Él no quiere sacrificios, pero Él quiere la obediencia de nosotros. La escuela de Dios, amado hermano, incluye tiempos de refrigerio. No es que siempre vas a estar allí. José no se quedó en la cisterna. José no se quedó sirviendo allá en la casa de Potifar. José no se quedó en la cárcel, porque Dios tenía algo muy grande para él. Pero necesitamos, hermano, demostrarle a Dios que en verdad podemos. Tu fidelidad dice que hará que cambie las vestiduras de siervo y te promocionarán a otro nivel. En todo desierto, amado hermano, hay un lugar de descanso. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos momentos difíciles y pensamos que Dios no está en el asunto? Pasamos por enfermedades, pasamos por calamidades de dinero, de muchas cosas, y pensamos que Dios no está con nosotros. Así como estuvo con José allá en la cisterna, como estuvo en la casa de Potifar, así Dios también estuvo cuando José fue promocionado a ser un gobernante de Egipto. Dios no te va a dejar allí donde estás. Dios te va a pasar a otro nivel. Pero nosotros necesitamos entender que es necesario pasar por tiempos difíciles. ¿Sabe para qué? Para valorar todo lo que Dios nos ha entregado a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, amado hermano, yo no sé si ustedes o por televisión ustedes han visto el desierto? Ahí no hay nada. Ahí se encuentran árboles con espinas, pero no hay nada. Pero Dios no te va a dejar allí. No te tienes que quedar en el desierto, tienes que seguir avanzando. Muchas veces nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, queremos retroceder, pero no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Mire ahorita, amado hermano, lo que se está viviendo en otros países. Hay terremotos de gran magnitud donde ha muerto mucha gente. Y le digo yo a la gente, eso es poco de lo que hemos visto hasta ahorita, de lo que viene, amado hermano. Pero Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros.
Si estás en mitad del desierto, hermano, no te preocupes. Por eso dice que en la vida cristiana tendrás momentos de celebración, de triunfo, de bendición. No te engañes, no es el final de la senda, es solo para que retomes fuerzas. Y a veces cuando estamos bendecidos económicamente, que estamos bendecidos con salud, pensamos que ahí tenemos que estar. No, amado hermano, porque vuelve el Señor y te dice, como decía el pastor Joel, vuelve a poner el examen a ver si ya lo pasamos. Y volvemos con una enfermedad, volvemos con otra cosa y empezamos a renegar. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está diciendo, bueno, entonces no has pasado el proceso, vas a volver a ver si ya probaste. La escuela de Dios incluye difamación, ataques y prisiones, amado hermano. ¿Cuánto no hablan de nosotros la gente? Pero eso no tiene que motivarlos para que nosotros sigamos adelante. Porque le decía yo en una reunión, si hablan de nosotros es porque algo estamos haciendo bien. Pero si no, a veces ni hablan de nosotros, entonces y nosotros, no, es que le caigo bien a todo el mundo, no, es que no somos ni estorbo ni nada, hermano. Pero mire que aquella hermana me reprende mucho, que aquel hermano mucho me dice cosas. Pero no, hermano, tenemos que ser así. Por eso les decía yo, ustedes encuentran un palo de mango que tenga fruto, lo van a apedrear. Pero si solo por pura hoja ni paran bola. Pero si hablan de nosotros, usted diga, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo las cosas para Dios. Este hombre no es ningún siervo de Dios, es un violador. Bueno, ¿qué cosas nos dicen de nosotros? No, es que se cree que es siervo de Dios, pero no es. Y empiezan a criticarnos. Pero como le digo yo, tenemos que echarnos aceite para que no resbale. Porque a veces no es el hermano, es el enemigo que quiere desmotivarte y te dice, no, si vos no vales nada. Te crees, pero no sos nada. ¿Cuántas cosas van a decir de nosotros? Pero tenemos que avanzar. Quedarás solo. Nadie querrá, dice, defender tu causa. Por el contrario, habrá quienes digan, ya decía yo, que algo malo había en esta persona, tarde o temprano iba a caer. Porque a veces, amado hermano, nos sentimos bien cuando un hermano se aleja de la iglesia. Porque a veces, amado hermano, empezamos, es que ese hermano le está pasando eso porque está en pecado. No, amado hermano, tal vez es un proceso que estamos viviendo, que Dios te está probando para llevarte a otro nivel. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, amado hermano, que cuando más servimos a Dios es cuando más problemas vamos a tener. Hay quienes que dicen, no, yo estoy bien, a mí no me pasa. Es que no, hermano, no está haciendo las cosas para Dios. Pero cuando en tu vida haya problemas, haya cosas que sintamos que no vienen de Dios, es cuando estamos por el camino correcto. Y una vez más José desnudado, le despojaron de su cargo y empezaron a hablar de él. De empleado, dice que de empleado lo pasaron de vuelta a la cárcel. Mire, cuando él creía que todo ya estaba bien, Dios le vuelve a llevar al lugar, porque había algo en él que todavía no estaba preparado para lo que Dios le había dado. A veces no estamos preparados para lo que Dios nos va a entregar. Y es por eso que Dios nos lleva de vuelta allá, donde no queremos pasar. Y mire que del cargo que tenían lo pasan con un uniforme de presidiario. Otra vez solo, dice, estaba en la cárcel. ¿Y dónde se mete Dios cuando más nosotros decimos, ¿y dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Empezamos a blasfemar contra Dios. ¿Y a dónde te metiste? Pero mire, amado hermano, si usted mira la actitud que tuvo José, no cualquiera lo hubiese tenido. Dice que desarmado moral y espiritualmente, José estaba aprendiendo de la escuela de Dios. Se puso a ministrar las necesidades de otros. Allá en la cárcel él le hablaba del Señor. Y usted se puede imaginar que nos metan presos y ni ganas de
de nada le dan a uno. Pero José entendió que necesitaba pasar ese proceso porque Dios lo iba a llevar a cosas grandes. A veces cuando estamos, hermano, en la tribulación, pero ni le decimos al hermano, ni le hablamos de Dios, porque sentimos más duro el sufrimiento que hablar de Dios. Pero José tuvo una actitud diferente y él se puso a hablarles de Dios allá en la cárcel y les dio palabra de consuelo. Si puede imaginar usted en una tribulación dándole palabras de consuelo a otro, no era fácil. Él empezó a profetizar su palabra, se puso a revelar el futuro de los que se hallaban en aflicción junto con él. Él no paró de decir su palabra. Pero la escuela de Dios también incluye cuando Dios te lleva a ese nivel. Dice que José buscó erróneamente autopromocionarse. ¿Sabe por qué? A veces nosotros decimos, pero es que mi amigo es diputado o es esto, cuando llegue al poder me va a ayudar. Mire, yo le decía a mi esposa hace poco, cuando Dios te va a bendecir, no permitas que otro te ayude. No permite. Mire, Dios te cierra las puertas de una manera que no nosotros decimos, pero aquel está en el poder y no me ayuda. Aquel tiene mando y no hace nada por mí, pero es porque Dios está trabajando. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Sí, Dios no va a permitir que el hombre te ayude, porque el único que Él quiere ayudarnos es Él. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Hoy cuando el que iba saliendo, José le dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta cárcel. Oiga bien, José en este momento, en vez de ir delante de Dios y decirle, Señor, te ruego que me saques de aquí, él diciéndole a otra persona que le dijera a Faraón que lo sacara de la cárcel. Porque así somos, amado hermano. A veces preferimos rogarle al hombre que pedirle a Dios. ¿Quién dice que está en una crisis no ha buscado ayuda de un amigo? ¿Quién de nosotros cuando tenemos un problema preferimos ir a molestar a la hermana Delfinita u otro hermano y decir, hermano, présteme, mire que estoy en una necesidad, en vez de doblar rodillas? Porque se nos hace más fácil pedirle al hombre que pedirle a Dios. Lo gusta lo fácil. O de un conocido, de un familiar en su momento. ¿Quién no va y toca puertas, dice, e insiste, nadando contra la corriente? Pero lamentablemente el hombre miente y falla, porque el único que no te va a fallar es Dios. Nunca. Y nunca te va a decir, por mí estás allá. Mire, yo le daba gracias a Dios a veces, y nosotros con el sacrificio y con la ayuda, primero con la ayuda de Dios y con el sacrificio que hicimos, logramos hacer la casa. Pero yo le decía a mi esposa, es mejor que hacer esto nosotros a que el hombre te diga, pero por mí tiene casa. Si yo no hubiera sido, no tuviera la casa o no tuviera el carro o lo que tiene. Porque el hombre se jacta, amado hermano. Pero Dios nunca te va a sacar en cara lo que Dios te da. Entonces, nosotros ¿dónde tenemos que ir? Es a los pies del Señor. Lo que pasa que se nos hace más fácil pedir a lo que vemos y no pedirle a Dios que no lo vemos. Por eso es que José le dijo, dile a Faraón que se acuerde de mí. Y dice, cuando esperas en el hombre y éste no cumple, a tu vida solo vendrá desilusión. ¿Cuántas veces nosotros los hemos llevado, amado hermano, esa desilusión?
que creemos que hay una persona que solo porque somos amigos nos va a ayudar, y cuando llegamos a buscarla no nos ayuda. ¿Y qué viene? Yo creía que ella era mi amiga, yo creía que él era mi amigo y no me ayudó. Y viene la desilusión. Pero si nosotros, amado hermano, confiamos en Dios, no lo vamos a desilusionar. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él cumple, lo que Él dice, se cumple. Pero cuando esperas en Dios, dice, Él se acordará de ti y moverá sus recursos para tu promoción. Mire que dice Génesis 41:9. Ahí adelante. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón entonces allí él se acordó de lo que José le había dicho. Y Dios así te va a promocionar. Dios se va a acordar de nosotros. Cuando Dios dice sacarte de tu prisión, de tu aflicción, de tu crisis, hace apresuradamente lo que Él tiene que hacer. Él mueve lo que tenga que mover, aunque nosotros no lo creamos. Dios va a hacer lo imposible que nosotros queramos, Él lo va a hacer. ¿Sabe para qué? Para llegar la bendición a tu vida. Pero a veces andamos comprando la loto, peor cuando está con 10 millones o 15 millones. Nosotros compramos la loto. No, se lo digo porque yo la compraba. Ahí está mi esposa que me regañaba. Y yo deseaba ganarme esos 15 millones. Sí, y ¿sabe qué? El boleto vale 10 lempiras, yo lo compraba doble. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros como humanos se nos hace más fácil eso, querer ganar la lotería. ¿Cuántos nos quisieran ganar 15 millones? ¿Verdad? ¿Qué no haríamos con 15 millones? Pero ¿qué nos serviría tener 15 millones a perder nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque el hombre está pensando lo que vivimos aquí. Mire, hermano, perdón. Si usted y yo miráramos lo que miró Pablo, le aseguro que daríamos todo por estar en este lugar. Por eso Pablo decía: para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios en el Espíritu lo llevó al tercer cielo, y Pablo miró la grandeza que Dios tiene allá para nosotros. Pero el ser humano está viviendo y quiere vivir la vida de hoy. Pero ¿sabe qué? Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. La ciudadanía está allá con Él. Yo no sé cuántos, amados hermanos, cuántos deseamos estar con Él algún día. Fíjate que yo le digo, yo me imagino allá, y yo le digo a mi esposa que yo desearía vivir en una parte. Bueno, yo me imagino que pasarán ríos, animales, frutas, porque eso va a pasar. Dice que allá el león ya no se va a alimentar de carne, sino de paja. Va a convivir todo, va a ser algo muy bonito. Pero a veces en la cabeza de nosotros no puede entrar la grandeza de Dios. Y es por eso que estamos afanados y turbados por vivir lo que este mundo está viviendo. Pero este mundo es pasajero. Cuando Pedro le decía: mira, Señor, los edificios qué grandes, y Jesús le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Usted mira edificios grandes allá en donde yo no sé dónde fue que pasó ese temblor, caídos en el suelo, porque para Dios eso no vale. Lo que vale es tu corazón. Amén. Cuando Dios dice sacarte de ese lugar, Dios te saca, amado hermano, no importa si tú lo crees que va a pasar. Entonces Faraón dice que envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y él se cambió, se alistó. ¿Sabe por qué? Porque ya en ese lugar donde estaba ya no iba a estar. No creas, porque en la palabra dice: en el mundo tendráis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Podemos pasar momentos difíciles, pero Dios no va a permitir que nos quedemos en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos.
¿O hay alguno aquí que no es hijo de Dios? Pero no solo eso, Dios reserva doble honra a quien se gradúa en la escuela. Dios te va a dar doble premio. Porque Dios dice que aman a los que le aman. ¿Cuántos de nosotros tenemos que amar a ese Dios de José, a ese Dios de Elías? Entonces dice que Faraón quitó su anillo, oiga bien qué privilegio, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. José, ya de ser un presidiario, ya era un hombre grande. Pero ¿quién lo hizo? No lo hizo porque Faraón quería. Eso fue porque Dios lo permitió. Como de la noche a la mañana, amado hermano, de mendigo pasó a príncipe, de la derrota a la victoria. Pero no celebres demasiado, todavía falta algo. Y volvió José de vuelta. Qué tremendo, amado hermano. Todos podemos decir, ya estuvo, ya pasó la calamidad, ya pasó todo. No, volvió Dios a probar el corazón. Y es allí donde creemos nosotros que ya no lo vamos a levantar. Pero José estuvo dispuesto, ¿sabe qué? A vivir esto. Porque él sabía lo que Dios tenía. Él era un soñador. Y la escuela dice que Dios te hace merecer su vestidura. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos que ser merecedores de su gracia. Tenemos que ser merecedores de su bondad. Pero a veces no somos merecedores de lo que Dios tiene para nosotros. Aparentemente para José ya había pasado lo peor. Tiempos, y por fin dice, gozaba de un tiempo de gloria y de victoria. Pero Dios se había preparado un examen final. Oiga bien, que probaría si merecía o no, si estaba reservado para él el encuentro con sus hermanos. Cuando todo parecía ir bien, Dios te confrontará con tu pasado, con los fantasmas y gigantes que ya pasaste, que pensabas haber ya superado. Traerá de regreso a quienes te dañaron, a quienes te ofendieron, a quienes se olvidaron de ti. Los tendrá frente a ti, no en las condiciones anteriores, los tendrá frente a ti y correrán la tentación de tomar venganza por tus propias manos. Mire, a veces cuántas deseamos nosotros vengarlos con nuestras propias manos de los que nos hacen los hermanos. Pero no tenemos que vengarlo, porque dice Jehová, mía es la venganza. Nosotros no tenemos, dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestros enemigos no son nuestros hermanos de la iglesia. Los enemigos son los que se mueven en el aire, amado hermano, y por eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Pero solo un corazón sano puede hacer lo que José hizo. Vosotros pensáis mal contra mí, les dijo, mas Dios encaminó para bien. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros, el mal que le decíamos a nuestro hermano, Dios lo va a encaminar para bien. Para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo mantuvo allí, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos lo querían matar. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, no hay plan del enemigo que se pueda interponer entre nosotros y Dios. José dice que había aprobado el examen final y le preguntan a sus hermanos, ¿vive aún mi padre? Manda de inmediato por él. Y esta es la parte más bonita. Dice que de repente Jacob aparta un poco a su hijo de sí, como para verlo mejor. José quería tener un encuentro con su padre, porque Jacob pensaba, amado hermano, que José ya no vivía. Pero la mano de Dios estuvo todo el tiempo con él. ¿Cuántas veces la mano de Dios se ha apartado de nosotros? Aunque nosotros creamos, amado hermano,
que ya Dios no los ama, que ya Dios no está con nosotros, pero la mano de Dios va a estar con nosotros, aún en lo peor que nosotros creamos, la mano de Dios va a estar allí. Y mire, dice que inclinándose, donde Jacob había guardado esa túnica, dice que Jacob saca la túnica y dice, estará raída por el tiempo, pero aún luce hermosa con sus muchos colores. Y la túnica de muchos colores que hace tantos años le había regalado a José cuando era muchacho, y alguien grita, pero está manchada. Y es verdad, dice que había una mancha de sangre, pero esa sangre es la sangre del Cordero. Pueden decir muchas cosas de ti, pueden decir muchas cosas de mí, pero la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa sigue viva. Y esa sangre es lo que lo limpia. Esa sangre, amado hermano, es la que los purifica. Y ese encuentro, yo me imagino ese encuentro de Jacob con José, cuando él ya pensó que estaba muerto. Ese fue un encuentro muy bonito. Yo no sé cuántos se quieren encontrar con Jesús allá en las nubes. Yo no sé cuántos anhelan ese día cuando Dios decida venir a este mundo. Ese va a ser un momento muy, muy maravilloso. Pero tenemos, amado hermano, que anhelar estar delante de su presencia. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que el enemigo te quiera decir, solo dile que Jesús dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que esa sangre que fue derramada no fue en balde. Esa sangre, amado hermano, sigue hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Cuando Dios te muestre su propósito en ti, recuerda, procura dar la talla, amado hermano. Siempre Dios nos da cosas que son más grandes de lo que nuestra capacidad humana pueda entender. Pero la escuela de Dios tiene el propósito de formar tu carácter. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo formados acá? ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, necesitamos pasar por esa escuela? Todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita saber que en verdad ya estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros.